chicos, bienvenidos. Mi nombre es Ana y en Código Compilado consideramos muy importante realizar este video. Y es que en las clases pasadas aprendimos los tipos de ciclos que existen en el lenguaje C. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo sé qué ciclo voy a utilizar? Pues en este video te voy a dar algunos tips para que sepas cómo identificar qué ciclo debes de utilizar para cada problema. Nosotros ya vimos en los videos pasados que existen tres ciclos, el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál de estos tres utilizo si los tres hacen lo mismo, repiten una serie de instrucciones? Pues bueno, yo te voy a dar algunos tips. Vamos a empezar con el ciclo for. Bueno, el ciclo for, como ya sabemos, al ser un ciclo, lo que hace es repetir una serie de instrucciones, pues hasta que una condición se cumpla. Los tips para que puedas utilizar el ciclo for es cuando sabes el número de repeticiones, es decir, sabes a ciencia cierta cuántas veces se va a repetir las instrucciones. Y además tenemos una variable de control con un valor inicial y un valor final. Por lo general, esta variable de control se refiere a un contador, ya que el ciclo for, por lo general, no siempre, pero por lo general, para lo que más se utiliza es para contar el número de veces que se está repitiendo esas instrucciones. Yo te puse un pequeño ejemplo. Supongamos que yo quiero imprimir en pantalla una serie numérica, pero yo sé que quiero mostrar la serie hasta el número 5, del 1 al 5. Entonces el ciclo for sería muy viable para ese caso, ya que voy a tener mi variable de control, que en este caso es la variable i. Voy a tener mi condición, que en este caso es que i sea menor o igual a 5, es decir, que hasta que i llegue a 5 ahí vas a terminar, y voy a ir incrementando mi variable i. Y bueno, la instrucción es imprimir la variable i, que es el número que se tiene que imprimir en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que imprimir una serie numérica, es muy viable que utilices un ciclo for, ya que sabes el número exacto valga la redundancia, de números que tienes que imprimir en pantalla. Y además tienes que hacer un incremento o un decremento. Y otro tip es que tu variable de control va a incrementar o decrementar, ya que como te lo comenté anteriormente, por lo general cuando usamos un ciclo for manejamos contadores. En este caso, i, además de estar siendo el valor que estoy imprimiendo en pantalla, está cumpliendo el papel de un contador, ya que ¿cuántas veces se van a realizar este ciclo for? Pues se va a realizar 5 veces. Entonces i está contando, tengo que imprimir 5 veces. También el ciclo for se utiliza cuando necesitamos imprimir columnas y filas. Por ejemplo, una tabla de multiplicar. Si tú vas a imprimir una tabla de multiplicar, lo más viable es que utilices el ciclo for. Y de hecho, ese fue el ejemplo que vimos en nuestro video de for, en donde te explicamos la estructura general. También el ciclo for se utiliza mucho cuando manejamos arreglos, que va a ser un tema que vamos a ver más adelante. Pero entonces, si tú identificas estos puntos dentro de tu problema a programar, entonces tal vez lo más viable sea que utilices un ciclo for. Ahora, ¿qué te parece si continuamos con el ciclo while? De igual manera, al ser un ciclo, pues significa que va a repetir una serie de instrucciones n número de veces. ¿Cuáles son los puntos que necesitamos identificar? Bueno, cuando utilizamos un ciclo while, necesitamos que las instrucciones se ejecuten mientras se cumpla una condición. Y además, no sabemos el número de repeticiones. No sabemos cuántas veces se va a entrar a nuestro ciclo. Es decir, el ciclo while lo vamos a utilizar cuando no sabemos a ciencia cierta cuántas veces se va a entrar a nuestro ciclo, y además necesitamos que las instrucciones se ejecuten mientras se cumpla una condición. Es decir, la condición es quien va a llevar el control. Yo aquí te voy a poner un pequeño ejemplo. Puse un while mientras número sea menor a 100 y voy a hacer un num es igual a num por 10. En este ejemplo, supongamos que yo le pedí al usuario un número y ese número lo voy a ir multiplicando por 10 hasta que llegue a 100 en este ejemplo. Entonces, si el usuario mete el número 1, cuando entre va a decir, bueno, número es igual a 1 por 10. Entonces, en ese momento, número valdría 10. Se sale, vuelve a evaluar y dice num es menor que 100, y sí, 10 sí es menor que 100, por lo que va a volver a entrar. Y en esta ocasión 10 se va a multiplicar por 10. Ahora num ya vale 100. Va a regresar y va a decir, ¿número es menor que 100? No. ¿Por qué? Porque 100, que vale num, es igual a 100, entonces ya no entraría el while. En esta ocasión
se hubiera entrado a nuestro ciclo 2 veces. Pero supongamos que el usuario no ingresó 1, que el usuario ingresó 10. Entonces, num valdrá 10 al inicio. 10 es menor que 100, sí, por lo tanto va a entrar. Ahora vamos a decir num es igual a lo que valga num, que en este caso sería 10, por 10 ya sería 100. ¿Se va a salir y va a decir número que en este caso vale 100 es menor que 100? No, porque es igual. Por lo tanto ya no entraría. Entonces para ese caso nada más se hubiera entrado una vez a nuestro ciclo. Si se dan cuenta, dependemos de algo que ingrese el usuario, por lo que no sabemos el número de veces que se va a entrar a este ciclo. Entonces, en este caso, hubiera sido muy viable usar un ciclo while, ya que necesitamos que la instrucción se ejecute mientras se cumple la condición, que en este caso es num menor a 100, y además no sabemos el número de veces que se va a repetir, ya que dependemos de algo externo, que en este caso es una variable. Entonces, para ese caso, sí sería viable utilizar un ciclo while. Ahora, ¿qué les parece si vemos el ciclo de while? El ciclo de while, de igual manera, al ser un ciclo, pues se van a repetir una serie de instrucciones en el número de veces. Pero hay algo que caracteriza al ciclo de while y lo hace diferente de todos los demás ciclos. Y es que permite que las instrucciones se ejecuten al menos una vez antes de realizar la evaluación de la condición. Entonces, tú vas a utilizar el ciclo do while si es que necesitas que las instrucciones se ejecuten al menos una vez. Y bueno, si necesitas que la condición se evalúe al final de ejecutar las instrucciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que con el ciclo do while permites que al menos una vez se ejecuten las instrucciones que tú desees. Y una vez que se ejecutan, ya haces una evaluación. Si esa evaluación es cierta, pues vas a volver a regresar a ejecutar las instrucciones, y si no, simplemente se sale del ciclo. Aquí yo te pongo un ejemplo. Por lo general el ciclo do while se utiliza mucho cuando mostramos menús o submenús. Si tú ves nuestros videos de la lista de reproducción de retos en programación en C, te darás cuenta que siempre cuando mostramos un menú al usuario utilizamos el ciclo do while, ya que al menos necesitamos que el usuario vea una vez el menú para que vea cuáles son las opciones y de ahí elija. Y entonces ya después de que eligió, podamos hacer la evaluación de acuerdo a lo que el usuario haya elegido. Pero imagínate que yo no utilizo el ciclo do while. Entonces yo estaría evaluando antes de recibir la opción que desea el usuario. Entonces como que eso no es viable. Por eso es que el ciclo do while se utiliza mucho en menús, porque al menos necesitamos que el usuario vea una vez las opciones que tiene y de ahí elija. Entonces ese es justamente el ejemplo que te estoy poniendo en este caso. Tenemos un do, puse unas instrucciones, las que sean, y después estoy mostrándole al usuario un mensaje. Presiona 1 si es que quieres salir y presiona 2 si es que quieres continuar. Y con ese scanf simplemente estoy guardando en la variable R lo que haya elegido el usuario. Y ahora, ya que realicé estas instrucciones, ahora sí voy a hacer la evaluación. Esto se va a estar repitiendo mientras R sea diferente de 1, es decir, mientras la respuesta sea diferente de salir. Por lo que, si es así, si R es diferente de 1, va a regresar a ejecutar las instrucciones. Si te das cuenta, yo necesité mostrarle al usuario el menú antes de que yo evaluara, porque ¿cómo voy a evaluar algo que el usuario todavía no conoce? Si el usuario todavía no sabe las opciones de mi menú, ¿cómo es que voy a evaluar algo que todavía no tengo? Es por eso que el ciclo do while se utiliza mucho en submenú y menús. Entonces, si en tu caso tú necesitas que las instrucciones se ejecuten al menos una vez porque necesitas recibir algo, y ya después de que lo recibiste vas a evaluar, entonces lo más conveniente es que utilices un ciclo do while. Bueno, yo te quiero comentar algo. La verdad es que estos son algunos tips que tú puedes llegar a seguir. Pero muchas veces nosotros como programadores como que nos casamos con un ciclo. O sea, es decir, no salimos de utilizar siempre un ciclo, ya que es el ciclo que más nos acomoda, que más nos gusta, a lo mejor el que más entendemos, no sé. Pero por lo general siempre nos acostumbramos a utilizar un ciclo. Pese a que están estos tips, estas características que sí hacen diferente a los ciclos, muchas veces nosotros utilizamos el ciclo que queremos, aunque sabemos que hay otro más óptimo. Pero recordemos que la programación siempre va a haber muchísimos caminos para resolver un problema, pero el chiste de saber programar es utilizar
los elementos que sean más óptimos para ese caso. Es decir, optimizar tu programa y hacerlo más rápido, utilizar menos elementos y que las instrucciones realmente sean precisas, claras y óptimas de acuerdo al problema que tú estés teniendo. Entonces, te recomiendo que sigas estos tips. No te preocupes si al principio no sabes qué ciclo utilizar, si al principio no ves la diferencia entre los ciclos. Con la práctica te apuesto a que después ya vas a identificar y vas a decir, para este problema necesito X ciclo. Recuerda que la práctica hace al maestro y en este caso la práctica hace al programador. Entonces practica para que después ya sea fácil para ti identificar qué ciclo tienes que utilizar de acuerdo al problema que se te presente. Bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya servido. No olviden que si tienen alguna duda la pueden dejar en la parte de los comentarios, pueden mandarnos un correo o bien pueden dejar cualquier comentario en nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros siempre les respondemos y estamos al pendiente de ustedes. No olviden seguirnos en Twitter, Facebook y Google Plus y suscribirse a nuestro canal Código Compilado. También recuerden que estamos realizando una votación porque queremos que ustedes elijan el contenido de Código Compilado. Queremos que el contenido que esté en nuestro canal realmente sea de su agrado, realmente sea lo que ustedes quieren y necesitan, porque Código Compilado está hecho especialmente para ustedes. Entonces, si aún no has votado, te dejo aquí el link para que vayas y la votación termina el 1 de diciembre, no lo olvides. Entonces chicos, pues nos vemos en los próximos videos y ya les estaremos anunciando cuál opción fue la ganadora. Nos vemos en la próxima.